Pero pueden tomar asiento, hermanos. Hermanos, Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Amén, hermano. ¿Cómo están? ¿Bien? Bendecidos, gracias a Dios. El Señor está aquí con nosotros, hermanos. Voy a pedir, hermanos, por favor, abran sus Biblias en Primera de Juan, capítulo 1. Voy a estar hablando voy a usar como ejemplo a Judas, pero el tema, hermano, o el título de este mensaje es pretender o ser cristiano. Pretender o ser cristiano. Pretender quiere decir aparentar, esforzarse por aparentar. Y es muy fácil caer en ese engaño, muy fácil, hermano. Esforzarse por aparentar, y yo se lo digo, yo lo viví, hermano. Yo fui por 2 años, 4 meses, una persona que aparentaba, y me esforzaba porque me reunía en una iglesia cristiana, y pues ya hasta me decían el hermano Jesse, el hermano y el hermano. Y entonces pues ya me daba vergüenza, ¿verdad? Porque pues yo todavía tomaba y pues no era cristiano. Es más, el canto ese, oh, cuánto amo a Cristo, yo en mi corazón, gracias a Dios que fui sincero en esa área, dije, Señor, yo no te amo. Estoy cantando algo que no es cierto. Es más, no lo quería ni cantar porque si yo no te amo, Señor. Pero me esforzaba por aparentar con las personas, me saludaban y hermanos por aquí, hermanos por acá, y pues yo tenía que cuidar mi boca, mi vocabulario, mi manera de ser, de hablar. Y hermano, es cansado, eso se cansa uno. En sí, muchas veces traté de irme a vivir a otra parte, traté de huir y gracias a Dios porque el Señor no lo permitió, pero trataba de huir. Entonces el título de este mensaje es pretender o ser cristiano. Y el pasaje que vamos a leer, hermano, aquí vemos que el apóstol Juan primero comienza diciendo lo que hemos visto, lo que hemos tocado, lo que hemos contemplado, tocante, hermano, al verbo de vida. Dice, porque la vida fue manifestada hacia nosotros la vimos, nosotros la tocamos, o sea, como para que no quede duda de que es una realidad. Pero y luego dice que si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas o en pecado, dice, mentimos, somos mentirosos y no practicamos la verdad. Muy bien, vamos a leer, hermanos, comienzo el versículo 1, vamos a leer hasta el 10, dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó, o sea, en Cristo se nos manifestó la vida eterna en Cristo. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también ustedes tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. O sea, una comunión entre hermanos y con Dios. La comunión esa es la vida cristiana, hermanos. Esa es la vida cristiana. Comunión con Dios el Padre, con Jesucristo y entre hermanos. Entre hermanos. Entonces dice, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, y luego dice, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido o sea completo. Este es el mensaje que hemos oído de Él, o sea, de Jesucristo, y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Y luego el versículo 6 dice, o sea, si nosotros decimos, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas,
mentimos si no practicamos la verdad. Y es muy fácil, hermanos, de engañarnos o autoengañarnos. Pero, dice, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por su palabra. Gracias, Señor, por su Santo Espíritu que ha hecho morar en nosotros. Gracias por su presencia aquí en medio de nosotros, Señor. Gracias, Padre, por esta Biblia. Gracias por la iglesia. Gracias por la salvación, por la vida eterna, Señor. Y gracias porque estamos en Cristo. Cristo está en nosotros y siempre estará con nosotros. Y gracias, Señor, por la esperanza que tenemos de ir a estar con usted por toda la eternidad, Señor. Gracias, Señor, porque esta vida no es todo. Hay una vida eterna. Gracias, Padre, por ello. Gracias por esa esperanza maravillosa que tenemos. Que si morimos, pasamos a la presencia con usted. Si usted viene por su iglesia, nos vamos con usted, Señor. Muchas gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces, hermano, el título es pretender o ser cristiano. Pretender es aparentar, esforzarte por aparentar. Porque pues estamos entre cristianos y si se nos descubre la desnudez de nuestro pecado, se nos descubren las malas obras, pues nos da vergüenza. Nos da vergüenza. Yo me acuerdo, hermanos, que me daba vergüenza. Yo quería andar bien derechito, ¿verdad?, entre los hermanos. Y yo quería decirles, especialmente al pastor, al hermano William Ortega, el pastor William, yo quería decirle, pues es que pero era cómo me costaba decirle. Y una vez dije, no, pues yo todavía tomo, yo todavía soy de esos, de allá del otro lado, ¿verdad? Pues no me dijo nada, nomás, sí, no, está bien. Pero, hermano, qué difícil es. Y hay personas, hermano, que así se mueren, pretendiendo. Así se mueren, pretendiendo. Cuando se alejan de la iglesia, se van, ya no se congregan más, ahí ¡pum!, ahí se explota la bomba, ahí sale todo lo que verdaderamente es la persona. Empiezan a hacer cosas que son totalmente contrarias a la palabra de Dios. Pero mientras están, porque hay muchas personas, hermano, hay muchas personas en congregaciones, iglesias, aún iglesias que son bien fundamentales o bien estrictas. Hay personas que están pretendiendo. No cree usted que todos los que están en una iglesia son cristianos y son salvos, son hijos de Dios. No. Cuando yo recién llegué a la iglesia a congregarme con el pastor William Ortega, o llegamos, mi esposa y mi familia, yo pensaba que todos eran cristianos. Cuando ya yo, gracias a Dios, tuve el encuentro personal con Cristo, había una persona que no se congregaba, yo lo fui a visitar. Y yo le dije, mira, ¿tú te acuerdas cómo era yo? Y todo, y estuve tratándolo de hacer volver a la iglesia. Esa persona, hermano, mató a su esposa a puñaladas. Mató a su esposa a puñaladas. ¿Y usted quién cree que hizo eso a través de él? Es el diablo, hermano. La esposa, cuando él iba, ella no se quería congregar. Después ella se congregaba y ella no quería ir a la iglesia. Y no sé por qué, nosotros nos habíamos ido para Texas, pero la hermana Orfa, la esposa del pastor, llamó a mi esposa y le platicó. La había matado a puñaladas.
delante de sus niños. Tenía 3 niños. Él se fue a la cárcel, la esposa murió, se fue con el Señor porque ya gracias a Dios ella había hecho una adhesión por el Señor y se estaba congregando, hasta estaba sirviendo en la iglesia y los niños pues los repartieron. Este hombre pasó muchos años en la cárcel, no sé qué sería de él, ahorita no sé nada de él. Se llama Diodoro. Para mí, cuando yo recién llegué, era cristiano. Para mí era cristiano. Llegaba con sus niños bien cambiaditos, hermano. Wow, era de admirar. Y él también bien cambiadito, bien mudadito, como dicen. Y los niños, miren, bien derechitos, eran 3. Una escalerita ahí. Y así estuvo por mucho tiempo. El tiempo, casi los tiempos que yo era inconverso, ahí estuvo. Al poco tiempo, poquito antes de yo convertirme, porque se había salido de la iglesia, después yo lo fui a buscar. Y hermano, ¿estaba qué? Estaba pretendiendo ser cristiano. Ahora, la respuesta, hermanos, está ¿dónde? En el corazón. El corazón. Un corazón humillado a Cristo se verá por el fruto. El fruto. Y quiero que veamos, pongamos mucha atención, vamos a ver el ejemplo de Judas, de la vida de Judas. Hermanos, Judas fue llamado igual que los otros 11 apóstoles. Él fue el 12º, uno de los 12. Y él fue llamado por Cristo. Cristo lo escogió. Y anduvo con Cristo. Y el Señor le dio el poder de echar fuera demonios, de sanar todo tipo de enfermedad, paralíticos. Les dio el poder a los 12, porque lo dice la Escritura. Les dio el poder a los 12 de hacer todo eso, de predicar el Evangelio. ¿Usted se puede imaginar a Judas predicando, hermano? Echando fuera demonios, sanando enfermos, levantando paralíticos. ¿Se puede usted imaginar eso? Uno piensa, hermano, que no, pues que Judas andaba ahí, Judas no hacía nada, los otros 11 eran los que hacían. No, les dio el poder a todos. Por eso el Señor Jesucristo dice en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, dice: en aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos. Y el Señor les va a decir: apartaos de mí, hacedores de maldad, no os conozco, al fuego eterno. Hermano, el asunto está aquí, miren, en el corazón. Yo creo que uno tiene que examinarse cada mañana uno tiene que examinarse y humillar nuestro corazón. Dice: Señor, por favor, examíname. Yo no quiero, mire, yo he estado estudiando todo esto y en la mañana desperté muy temprano y yo me puse a orar y dije: Señor, yo no quiero ser un Judas, yo no quiero ser como Judas, no quiero estar engañado. Yo quiero ser verdaderamente genuino, un genuino hijo tuyo, un genuino cristiano. Si en alguna manera estoy engañado, Padre, yo no quiero. Porque el final será horrible, será el infierno por toda la eternidad, hermano. Con esto no se puede jugar, hermanos. No se puede jugar. Vamos a Mateo, por favor, hermanos. Mateo capítulo 10. Algunas personas le dan poca importancia, pero no, hermano. No. Esto no es para jugar, esto es para tomarlo en serio. Capítulo 10 de Mateo. Porque ahorita Judas está gritando en el infierno y ya no hay más remedio, ya no hay vuelta de hoja. Y no solamente Judas, habrá muchas personas religiosas que estuvieron en iglesias, en congregaciones, cantando, aplaudiendo, leyendo la Biblia, hasta predicadores, evangelistas habrá en el infierno que ahorita están gritando: ahora sí creo en ti, Señor, ahora sí quiero obedecerte, ahora sí creo en ti. Demasiado tarde, hermano. Hoy es el día de salvación.
Dice el versículo 1, entonces, llamando a sus 12, ¿cuántos? 12. Ahí va Judas también. Discípulos, ¿les dio qué? ¿Sobre qué? Espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote el que también le entregó. A estos 12 hermanos les dio la autoridad, les dio el poder. Ahí en el versículo 5, por favor hermanos, dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis, sino id a las ovejas perdidas de la casa de Israel y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Y así hay varios pasajes, hermanos, que en Lucas, pero no lo vamos a ver. Pero nos hablan de que a los 12 les dio la autoridad, a los 12 les dio el poder de sanar, a los 12 les dio el poder de predicar. Y como decía hace un momento, ¿usted se puede imaginar, hermano, a Judas predicando? ¿A Judas echando fuera demonios? ¿A Judas sanando enfermos, sanando paralíticos? Y ahorita en el infierno. ¿Por qué? Porque no creyó, porque su corazón, hermano, en su corazón no pudo creer. Se negó a creer. Mire, Judas compartía con el Señor, hermano. Mire qué preciosura. Yo estaba pensando, qué hermoso, hermano, sentarse con el Señor, a escucharlo hablar. Hermanos, a comer, a compartir los alimentos, a comer. Convivía con todos los discípulos, comían juntos, gozaban, disfrutaban. ¿Verdad que sí se disfruta como hermanos? Cuando comemos, cuando platicamos, ¿verdad que disfrutamos? Imagínense estar con el Señor Jesucristo, escucharlo hablar, escucharlo predicar al Dios creador de todo el universo, estar ahí sentado con Él. Pues qué unción le podía faltar, qué sabiduría podía faltarle. Si a Salomón venían desde el África a escucharlo para oír de la sabiduría de Salomón, imagínense, y el Señor Jesucristo, aquí hay uno más, porque pues realmente la sabiduría de Salomón, ¿quién se la había dado? Pues si no, Dios, el Señor Jesucristo. Dijo, aquí está uno mayor que Salomón. Imagínense estarlo escuchando al Señor Jesucristo, se disfrutaba. Y Judas aparentaba ser uno de ellos, pero no era. Vamos por favor al Evangelio de Juan, hermanos. En el capítulo 13, verso 21 y 22. En el verso 21 dice, hermanos, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, vea, se conmovió, quiere decir que, hermanos, le dolió en su corazón, le dolió lo que iba a decir. Y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar, o sea, uno de ustedes me va a traicionar. El Señor ya lo sabía. Y dice que se conmovió. Y vea lo que dice el 22. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba, como diciendo, pero Señor, ¿cómo? Si todos te amamos. No, hombre, ¿cómo? Ellos se miraban unos a otros y en otros pasajes de otros evangelios dicen, ¿seré yo? Y el otro decía, ¿seré yo? ¿Soy yo, maestro? ¿Soy yo, Señor? Yo soy. Y todos decían yo soy, todos dudaban de sí, si ellos eran, nunca jamás pensaron, no, pues es este. Nunca lo señalaron a él diciendo, es Judas, pues ¿quién más? ¿Es este? No, ellos se sentían igual. Judas
se comportaba igual que los demás, era como uno de ellos. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Si el Señor estuviera aquí y dijera, uno de ustedes me va a traicionar y se va a perder. No, Señor, pero ¿cómo? Y claro, no deseamos que nadie de los que estamos aquí nos perdamos. Y lo que se enseña, lo que se está predicando es para que cada uno de nosotros meditemos y nos demos cuenta cómo está nuestro corazón delante de Dios. No pretendas, pues ¿para qué? Te engañas a ti mismo. Al final se va a descubrir lo que eres. Porque cuando todo esto termine, si Cristo arrebata la iglesia, te quedas. Y si te vas al infierno, pues imagínate. O sea, ¿para qué pretender? ¿Para qué tratar de aparentar? Yo soy también del grupo, yo soy cristiano, yo soy cristiana. No, no soy, punto. Me arrepiento, me humillo delante del Señor. Él está dispuesto a perdonarnos y a salvarnos inmediatamente, hermanos. ¿Para qué pretender lo que no somos? Que es que yo sé mucha Biblia y es que yo, no hombre, yo tengo mucha sabiduría y que cuando hablo las personas caen de rodillas. Es basura. Si tu corazón no está doblegado delante del Señor, de nada sirve. Por eso el Señor dice, en aquel día muchos me van a decir, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos aquello, en tu nombre lo otro. El Señor va a decir, apartados de mí, no os conozco, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque el corazón no estaba rendido a Cristo. El corazón, nuestra vida, nuestro ser, nuestro íntimo tiene que estar rendido al Señor Jesucristo. Reconocer que sin Él no somos nada. Nada. No somos nada. Sin Él no somos nada. No podemos ni siquiera levantarnos en la mañana. Si el Señor le hubiera placido, ahí nos quedamos, no nos levantamos y tienen que llamar a la morgue para que nos vayan a sepultar, hermano. Así es. O a la ambulancia para que nos lleven al hospital. Estamos aquí porque a Dios le plació darnos vida y que estemos aquí, estemos adorándole al Señor. Adorando a Dios. Bueno, ahora este Judas, hermano, como dicen aquí los discípulos, que ellos, entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba, no sabían de quién hablaba, o sea que se sabía disfrazar bien. Era un hipócrita por excelencia. Pero hermano, mire, este hombre, si el Señor no lo escoge para que esté entre el grupo de los 12, si hubiera sido otro el que hubiera escogido, igual se hubiera perdido Judas. Porque su corazón era duro, su corazón no quería doblegarlo al Señor. Y este hombre pues era un hipócrita por excelencia. Cuando Jesucristo les declara esto, ellos no lo podían creer. El único que lo sabía era el Señor Jesucristo. ¿Verdad que sí? Amén. El único que sabía que Judas era el que lo iba a traicionar y que se iba a perder. Él, Judas, Dios lo escogió, el Señor Jesucristo lo escogió porque Él sabía que Él llenaba bien ese lugar. Él podía hacerlo. Él era la persona que sabía que nunca se iba a arrepentir, que era ambicioso, que lo que más le interesaba era lo material, que lo iba a traicionar, lo iba a vender por unas monedas. El Señor ya lo sabía. No es que el Señor, como dicen algunos, Dios lo hizo a fuerza que hiciera eso. Y algunas personas han sacado hasta enseñanzas, ¿verdad? Que pobrecito Judas, que Dios lo obligó a hacer eso, nomás para usarlo como instrumento, para cumplir. No. Dios conocía desde antes de la fundación del mundo que este hombre iba a ser duro, se iba a perder. Entonces dijo, pues este me sirve para eso. Este me sirve para ese trabajo, para que lo traicionara y se hiciera lo que el Señor Jesucristo tenía que pasar. Así que el Señor sí sabía, pero vea, hermano, a pesar de todo eso, el Señor Jesucristo lo amó hasta el final. Lo amaba, porque Dios no quiere que nadie se pierda, hermano. Le dio todas las oportunidades, lo trató con amabilidad, le dio parte en el ministerio. Aunque Dios sabía que no iba a creer
pero lo amó hasta el final, porque Dios nos ama a todos, hermano. Por eso la palabra de Dios dice, veamos el versículo 1 del capítulo 13. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, o sea, de la crucifixión, para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el final. Ahí estaba en ese grupo, estaba Judas, también el Señor Jesucristo lo había amado, lo amaba. Le lavó los pies, hermano. El versículo 5 dice, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. A Judas también le lavó los pies. Lo trató con amor, con amabilidad, le dio parte del ministerio, le proveyó siempre la comida. Cuando comían, que el Señor Jesucristo multiplicaba los panes, ahí estaba Judas y estaba comiendo ahí con ellos. Pero aún así no se arrepintió. No se arrepintió, corazón duro. Porque el problema de Judas era interno en su corazón. Su amor estaba puesto en lo que sus ojos veían, en lo material. En lo material, lo que miraba con sus ojos. Por eso dije, si Jesucristo no lo hubiera llamado al ministerio, igual se habría perdido. Igual se hubiera perdido. El Señor ya les había anunciado que entre ellos había un diablo. Capítulo 6, por favor, hermanos. Versículos 70 y 71, ¿estamos ahí? Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? Y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Pero hermanos, los apóstoles no lo podían entender. No podían entenderlo. Dijeron, ¿quién es? ¿Quién es el que te va a traicionar? ¿Quién es el que te va a entregar? Pero cuando el apóstol Juan escribe esta epístola de lo que acabamos de leer hace un momento, la primera epístola, la primera, la segunda, la tercera y el Evangelio y el libro de Apocalipsis, él ya tenía mucha experiencia en el asunto. Tenía mucha experiencia e inspirado por el Espíritu Santo, él es el que dice, si alguno dice, regresamos a 1 Juan, por favor. Versículo 6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él. O sea, hermanos, si decimos, o sea, uno puede decir muchas cosas. Y aunque otras personas nos admiren, a veces, hermano, la admiración de otras personas hacia uno o hacia usted, que digan, qué hermano, buen cristiano, qué buen cristiano, qué humilde, o él es un buen cristiano. Hermano, eso no sirve tampoco, no nos salva. Y es bonito, ¿verdad? Que te admiren. ¿Verdad que se siente bonito? ¿Verdad? Que te admiren, que digan, oh hermano, me edificó mucho su escuela dominical o su predicación, su estudio. Wow, qué bueno. Hermano, no basta. No es suficiente. Dice aquí el apóstol Juan, él tenía mucha experiencia en el asunto. Había visto a Judas, había convivido con Judas, había visto cómo Dios le había dado poder, autoridad de sanar enfermos, sanar paralíticos, de predicaba también, enseñaba. Pero dice aquí, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, hermano, las tinieblas es acá en el interior, en el íntimo. Es aquí.
no se vaya de aquí sin examinar su corazón. No se vaya de aquí sin decirle, Señor, ¿cómo está mi corazón delante de ti? Yo no quiero estar engañado. Yo no quiero estar como Judas engañado. Dice la palabra de Dios, hermano, que después de que Judas vende al Señor y se da cuenta de lo que le están haciendo, torturando, golpeando, va delante de los sacerdotes y dice, yo he pecado, he entregado sangre inocente. Y ellos dicen, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Él aventó las monedas y fue y se ahorcó. Él, en lugar de buscar a quien tenía el poder para perdonarlo, al Señor Jesucristo, al Dios el Padre, al Dios Todopoderoso, fue a buscar hombres. Como muchas personas andan buscando emociones. Van y se meten en una iglesia porque les gustó. En lugar de buscar al Señor por tu salvación, al Creador del universo, andan buscando otras cosas. Judas va y busca a estos hombres, a los sumos sacerdotes, y dice, yo he pecado, he entregado sangre inocente. Y dicen ellos, ¿y a nosotros qué nos importa? Allá tu problema. Y él fue a ahorcarse porque le cayó una depresión tan horrible, hermanos. Le entró una depresión que no la podía resistir. Y por eso muchas personas, hermanos, se suicidan. Por eso se suicidan, por eso se ahorcan. O algunos buscan otros remedios, pastillas, qué sé yo, para los nervios y todo eso, en lugar de buscar al Dios Todopoderoso. Amén, amén, amén. En lugar de buscar al Señor de rodillas, humillarte, Señor, ¿qué está pasando conmigo? ¿Por qué, Señor? Otros van y buscan brujería, brujos, qué sé yo, un montón de cosas. Mira, el Señor Jesucristo está aquí. Él lo promete. Y Él está en tu casa, en la cama, cuando te arrodilles, cuando te acuestas ahí. Si tú lo invocas, ahí te va a escuchar. Amén. Él es omnisciente, todo lo sabe. Él es omnipresente, donde quiera está, donde quiera te puede escuchar. Te arrodillas, Señor, yo te necesito. Te escucha. Perdóname, Señor. Yo no quiero seguir pretendiendo ser lo que no soy. No quiero estarme engañando porque el final será eterno en el infierno. Quiero estar contigo. Cuando aquí todo termine, cuando me muera, cuando me llames, cuando revertes la iglesia, quiero irme a estar contigo, Señor, por toda la eternidad. Tienes que humillar tu corazón, humillar tu corazón. Porque si decimos, dice, que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Nos engañamos a nosotros mismos, nos engañamos. Yo puedo presumir, usted puede presumir, podemos presumir de mucha espiritualidad, de mucha santidad. Podemos presumir, pero ya desde que estamos presumiendo, ya estamos pecando, hermanos. Así es, hermano. Desde que presumimos, ya estamos pecando. Desde que nos sentimos que somos, wow, la espiritualidad andando, ya estás en pecado. Ya estás pecando. Hay orgullo, hay soberbia, hay dureza de corazón. Tan solamente, hermano, si traes algo contra alguien y tu corazón no puedes perdonar, estás en pecado. Tienes problemas y te estás engañando a ti mismo. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Es un engaño horrible. Y Dios conoce el corazón. La comunión con Dios se demuestra por el fruto, y el fruto se da en el corazón, en tu corazón, donde nadie se da cuenta que tú sabes que tú estás bien con Dios. Y luego va a florecer, se va a exteriorizar en tus hechos, en tus obras, en tu obediencia a Dios. Porque el fruto del Espíritu comienza en el corazón, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ese fruto es el fruto del Espíritu y está
en lo interno de nosotros. Ahí no hay engaño, hermanos, no hay engaño. Si el Espíritu Santo mora en ti, mora en mí, ahí está, hermano, ahí está la comunión. Vea lo que dice el versículo 3 del capítulo 1, dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. O sea, como iglesia, tener comunión como iglesia. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Tenemos comunión. Desde que nos levantamos estamos en comunión con el Señor. Hermanos, pues ahí está. Está la comunión. Y la comunión se extiende, hermanos, hacia los hermanos. Por eso dice: para que tengáis comunión con nosotros. Se extiende a los hermanos y tenemos comunión con el Padre, con su Hijo Jesucristo. El versículo 7 dice: pero, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Nos gozamos entre hermanos, ¿verdad que sí, hermanos? Amén. Nos gozamos entre hermanos, queremos obedecer al Señor. Dice: y la sangre de Jesucristo, ¿qué hace? Nos limpia de todo pecado. Si se rompe la comunión entre hermanos por alguna razón, por X razón, hermano, el pecado que cometemos, porque todos los días pecamos, fallamos en alguna cosa, en el pensamiento, en X, se van acumulando en nosotros, porque si tú no perdonas o yo no perdono, Dios tampoco me perdona a mí, porque se rompe la comunión con Dios. ¿Me estoy explicando, hermanos? Se rompe nuestra comunión. Aunque diga que tengo comunión, aunque me arrodille, pero si no podemos tener comunión entre hermanos, pues ¿cómo vamos a tener comunión con el que no podemos ver? Amén. Si decimos que amamos a Dios y no amamos a los hermanos, pues ¿cómo vamos a amar al que no vemos? Si no podemos amar a los que vemos. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Así que la comunión se extiende hacia los hermanos. Dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Versículo 8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Todos los días pecamos, hermano. Y la verdad no está en nosotros. Y si no pecamos en algún día, pues yo no soy quien para decirlo, o usted no es quien para decirlo: yo no pequé hoy, todo el día no pequé. Pues sabrá Dios, eso lo sabe Dios, si pequé o no pequé. Porque ni siquiera nosotros sabemos cuántas veces le ofendemos. Por eso tenemos que: Señor, perdóname, aún por aquellos que me son ocultos, Señor, aún por aquellos pecados que ni cuenta me doy. Porque con la vista, con el oído, con la mente, de alguna manera le fallamos a Dios. Siempre hay que estar en esa comunión, en esa relación con Dios, y no permitir que el diablo nos robe la bendición de tener esa comunión con el Señor. Versículo 10 dice: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Pero gracias a Dios, hermano, que aún estamos a tiempo. Vea lo que dice el versículo 9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, reconocer pecado, en qué le estoy fallando, en qué le estamos fallando, pedirle perdón: Señor, aquí. Mire, ¿qué es la tentación? La tentación es algo que yo deseo. Me lo mostró el diablo, me lo mostró alguien más y lo deseo, lo deseé, y luego yo decido. Sigo deseándolo, digo: no, Señor, o perdóname, Señor, o apártame, o líbrame de eso. Pero esa es la tentación, hermano, desear algo. Desear. Somos tentados. ¿Y quién es el que? Pues si fue tentado el Señor Jesucristo, ¿cuánto no más nosotros, hermano? Somos tentados. Entonces la decisión es de cada quien. Tú eres tentado a no venir a la iglesia, eres tentado a llegar tarde, eres tentado a dejar de congregarte, eres tentado a ver una mujer y codiciarla, eres tentado a robar, eres tentado
a mentir, eres tentado a engañar, somos tentados de todo, hermanos, de todo. Así es. Somos tentados a que tomarte una cerveza, a emborracharte, a hacer cosas, a cualquier cosa. Somos tentados. La decisión es de nosotros. Amén. Amén. La decisión es tuya. La decisión es de cada quien. Muchas personas fueron tentadas hoy a no venir a la iglesia. Y dijeron, sí, aquí me quedo. La decisión es personal. Es de cada quien. Pero cuando nos damos cuenta, confesamos nuestros pecados y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dice el versículo 1 del capítulo 2, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Gracias a Dios por Jesucristo, hermanos. Podemos estar, hermanos, estar seguros de que tenemos la salvación, que somos hijos auténticos en esto. Vea el versículo 3. Y en esto sabemos. A ver, vamos a examinar nuestra vida. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Si le conocemos, tenemos la salvación, tenemos esa comunión con Él. ¿Sí que? Si guardamos sus mandamientos. Dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es que mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Entonces, hermanos, aquí, hermanos, es tan claro. No nos deja lugar a duda. Si tú eres desobediente a la palabra de Dios y no quieres obedecer la palabra de Dios, date cuenta que aún no conoces a Dios. Si quieres conocer a Dios, tú puedes venir y decir, Señor, por favor, perdóname. Yo quiero la salvación, yo quiero estar en Cristo, yo no quiero perderme, Señor. Dios te perdona, Dios te salva, Dios te arrebata de las garras del infierno, del diablo. Te pasa, te traslada al reino de Cristo, vienes a ser salvo y luego después continúas y Señor, yo quiero vivir para ti. Y vas a vivir en luchas, en pruebas, pero ahora estarás en Cristo Jesús. Pero si decimos, yo le conozco, pero eres desobediente a la palabra de Dios, te da igual la palabra de Dios, dice tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Cristo. Que Dios los bendiga, que Dios nos ayude, hermanos. Espero, hermanos, que nadie se vaya de aquí sin tener ese encuentro personal con Cristo. Porque hoy es el día de salvación, mañana puede ser demasiado tarde. Ven a Cristo Jesús, Él te ama. A Judas lo amó hasta el último momento, hasta el último momento. Él podía haber, ya lo vendió, ya lo entregó, allá lo están torturando al Señor. Él tenía que ir a ese lugar, derramar su sangre para salvación nuestra. Él podía haber corrido a Cristo, arrodillarse ahí, Señor, perdóname, me equivoqué, Señor, perdóname. No debería de haber hecho esto, Señor, pero no, va allá con los sacerdotes y dice, pequé, entregando sangre inocente. Allá tú, que nos importa a nosotros, avientas las monedas ahí, va y se ahorca. No soportó la depresión. Hermanos, estamos a tiempo. Dile al Señor, Padre, yo quiero estar en paz contigo. Quiero estar bien contigo. Yo quiero estar en el cuerpo de Cristo, ser parte del cuerpo de Cristo. Y quiero, Señor, que cada mañana me levante, Señor, adorándote, examinando mi vida, poniendo mi vida en tus manos, para que yo pueda continuar viviendo para ti. Dame sabiduría para no dejarme engañar por Satanás cuando viene a tentarme a hacer cosas que ya sé que no agradan a Dios. Ayúdame, Señor, a ser obediente,
a no dejar que el diablo me siga engañando. Quiero obedecerte a ti, Señor. Y cuando me engañe y caiga, Señor, inmediatamente venir arrepentido, pedirte perdón, Señor. En el nombre de Jesús se lo pido, Señor. Gracias, Padre. Bendiga a cada persona que está aquí, cada hermano, en el nombre de Cristo.